A continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Luis Correa. Es psicólogo clínico, magíster en psicología clínica en adultos con enfoque constructivista cognitivo de la Universidad de Chile, diplomado en adicciones de la USACH, postítulo en terapia cognitivo posracionalista del Instituto de Terapia Cognitivo Posracionalista, postítulo en terapia cognitivo posracionalista de la psicosis de INTECO. Es terapeuta individual y de parejas con más de 10 años de experiencia clínica y también es especialista en adicciones, patologías duales y patologías de alta complejidad. Además, cuenta con una vasta experiencia en el servicio público y también en el privado. Le damos entonces el paso a Luis para que inicie su presentación. Muchas gracias, Trini, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Ahí. ¿Se ve bien? Perfecto. Bien. Hola a todas y todos. Espero que estén muy bien. Hoy día, en este seminario, vamos a conversar y compartir algunas reflexiones sobre la comprensión del síntoma desde el modelo cognitivo corracionalista, que nos van a permitir entender un poquito cómo funciona el modelo, es decir, cuáles son los fundamentos que tiene el modelo cognitivo corracionalista en términos teóricos y clínicos, y cómo esos elementos nos pueden ayudar para comprender mejor los síntomas que nos traen nuestros consultantes, pacientes, como ustedes quieran llamarlo, y cómo podemos trabajarlo desde esta mirada con algunas estrategias específicas que plantea el modelo. ¿Sí? Antes de pasar a detallar la comprensión del síntoma propiamente tal, les voy a hablar de algunos fundamentos básicos del modelo para que ustedes se vayan haciendo una idea de qué hablamos cuando hablamos de racionalismo, que suena tan pomposo, tan extraño. Lo vamos a comentar ahora. Bien. Aquí tenemos una foto del creador del modelo corracionalista, que se llama Vittorio Filippo Guidano, que es un destacado neuropsiquiatra italiano, que es fundador de la Asociación de Terapia Conductual y Cognitiva en Italia, fundador también del cognitivismo clínico por ahí en los 70, 80, quien junto a destacados terapeutas conductuales inicialmente y después cognitivos, se dedicaron a estudiar como las premisas básicas a nivel epistemológico que sustentaban los modelos de la época, es decir, el modelo de terapia de conducta tradicional, podríamos llamarlo el conductismo de primera generación, que desarrolló Vittorio Guiano con sus colaboradores en Italia. Y aquí tenemos unas fotos importantes. Una de ellas es esta entrevista que le hace Christian Barken, chileno, a Vittorio Guiano en el programa La Belleza del Pensar, que de hecho se la recomiendo para que la puedan ver. Está disponible en YouTube, están todos los episodios, donde Vittorio Guiano explica también mucho más en profundidad en qué consiste el porracionalismo y cuáles son las implicancias que tiene este modelo para la comprensión de la psicología y del ser humano, básicamente, ¿no? También vemos a Humberto Maturana, destacado biólogo chileno, que en paz descanse, que también trabajó mucho con Vittorio Guyano acá en Chile, de la mano de Alfredo Ruiz, que está al lado izquierdo, ¿cierto? Y en la foto de abajo también, que es el maestro que hemos tenido distintos terapeutas y estudiantes de este modelo acá en Chile. Él fue el primer racionalista chileno, junto con Augusto Sackmuth, que también otro destacado terapeuta racionalista. Y Vittorio Guidano hacía clases en Inteco por ahí en los 90, digamos. Por lo tanto, el modelo se desarrolló bastante acá en Chile. ¿Sí? Hay una historia de la psicoterapia chilena con respecto al constructivismo, que es una de las bases epistemológicas que sustenta el porracionalismo. Bien, ¿qué significa entonces porracionalismo en psicología? Para decirles qué significa, nos vamos a basar básicamente en una distinción muy importante, que de hecho hay una definición como oficial que desarrolló Guidano, pero me quise guiar por esta distinción interesante que hace Gerardo Manino, que es un discípulo italiano de Vittorio Guidano, que habla de dos aspectos del postracionalismo. El primero tiene que ver con el modelo postracionalista y el enfoque postracionalista. ¿Sí? Es decir,
El modelo racionalista pertenece a un protocolo teórico clínico desarrollado por Vittorio Buiano durante los 80 y principios de los 90, que fundó una mirada para entender al ser humano y para abordar la psicopatología y la psicoterapia en base a la investigación. ¿Sí? Esto es muy importante porque el modelo racionalista en psicología surge dentro de la tradición conductual y cognitiva. ¿Sí? Podríamos decir que somos como primos hermanos de los conductistas y cognitivos, con algunas diferencias, obviamente, pero pertenecemos a esa misma familia bastante amplia y heterogénea de modelos que están dentro de lo que se entiende por terapia cognitivo-conductual, ¿no? Pero también entendemos que hay un enfoque post-racionalista, es decir, hay un enfoque, una mirada, pensamiento psicológico que fue inaugurado por Vittorio Guiano, pero que también ha sido desarrollado por otros autores que de una u otra manera han desarrollado otros aspectos del modelo, ya sea aplicado en investigación o teórico, ¿sí? Ahí encontramos un montón de propuestas, propuestas muy interesantes, como por ejemplo la de Juan Balbi, la de Giampiero Archero, la de Bernardo Nardi y otros autores italianos y hispanoparlantes que han continuado desarrollando el modelo, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los fundamentos teóricos del modelo por racionalismo? ¿Sí? Como Vittorio Disculpa, Guiano, ¿sí? hola, sí, disculpa que lo moleste, lo que pasa es que tenemos alumnos y alumnas y alumnes Ah, desde celulares, entonces se ve muy chiquitito, no sé si podría expandir, perdón, como perdón. poner pantalla de Sí, presentación, sí, maravilloso, sí, muchísimas gracias. perfecto. Sí, sí, no hay problema. Ya. Bien. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del modelo por-racionalista? ¿No? Primero hay que decir que en la trayectoria terapéutica y como científico de Vittorio Guiano, que hizo varias investigaciones de procesos psicopatológicos en los años 70 y 80, eh, Vittorio Guiano se interesó mucho por entender cómo se generaban los trastornos psicopatológicos. ¿Sí? Esto tenía que ver básicamente con la premisa que estaba a la base de los modelos epistemológicos que sustentaban las miradas psicológicas en las que él se había formado, es decir, el conductismo y el cognitivismo estándar, ¿sí? La terapia de Skinner, de Aaron Beck y de Albert Ellis posteriormente. Y él se planteaba que habían fenómenos que no se podían explicar de manera exhaustiva por las miradas epistemológicas que habían antes, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el lugar de las emociones. Es algo central que nosotros vamos a ir trabajando también en el seminario de hoy y lo vamos a ver más en detalle también en el curso. Y tiene que ver con cómo surge el conocimiento y si la noción de conocimiento se puede abarcar exclusivamente desde la cognición entendida como pensamiento lógico racional, ¿sí? En ese sentido, Vittorio Buiano toma la epistemología evolutiva constructivista y plantea que el conocimiento es una propiedad de los organismos que se adquiere en el desarrollo de las personas y que pertenece también a todo nuestro patrimonio genético, ¿no? En ese sentido, Vittorio Buiano invierte la ecuación que existía en el cognitivismo, donde la mediación, digamos, entre el estímulo y la respuesta era la cognición. En este caso, Vittorio Buiano dice, no, acá la cognición inicial o que media finalmente en la construcción de la experiencia no es tanto el pensamiento lógico racional, en una lógica como de correspondencia donde las creencias pueden ser o más racionales o menos racionales, ¿no? Sino que acá la cognición primera es la emoción, es decir, la experiencia emocional que yo tengo de mí en una relación con un otro significativo, ¿no? En ese sentido, Vittorio Guiano toma algunos elementos de la perspectiva de los sistemas autoorganizados de Maturana y Varela, que plantean que el ser humano es un ser autopoyético, de ahí que viene la noción de autoorganización y de la producción, que son organismos que se autoproducen, ¿sí? También toma las nociones de la teoría motora de la mente, de Walter Weimer, que plantean que la realidad no es lo que está fuera de nosotros de manera independiente del observador, ¿no? Sino que la realidad es más bien la relación que nosotros establecemos con el mundo y nosotros le imponemos un orden, ¿sí? Al mundo. Y ese orden que nosotros le imponemos, que ordenamos la experiencia, tiene que ver con nuestra experiencia emocional y con ciertas estructuras o con ciertos esquemas que vamos desarrollando a través de nuestro desarrollo evolutivo, ¿sí? ¿Cómo se organizan estos esquemas?
Se organizan en la teoría del apego, que es uno de los elementos centrales que plantea Vittorio Buono, eh, una herencia ahí de John Bowlby, ¿cierto? Que es el fundador de esta teoría y que se ha desarrollado también de manera bastante promisoria los últimos 30 o 40 años. Y también toma la noción del pensamiento narrativo de Jerome Bruner, que es otro psicólogo cognitivo destacado, que plantea que el ser humano es un ser narrativo, es decir, un ser que organiza su experiencia en secuencias que tienen una cronología, ¿cierto? Una causalidad y un tema, ¿sí? En una historia personal, ¿sí? Que nosotros nos contamos a nosotros y le contamos a los demás, ¿sí? Desde esta lógica del pensamiento narrativo también Vittorio Buono toma los elementos de la fenomenología hermenéutica de Paul Ricoeur ya en sus últimos años de vida, digamos, en el periodo 97-99, que tiene que ver con las nociones de mismidad, de ipseidad y de alteridad. Esos son elementos que tienen que ver con la psicopatología que los vamos a ver más adelante. Con todo este cuestionamiento que realiza Guidano a la psicología, a las teorías previas, ¿cierto? Que tienen que ver con la primacía de un orden que está fuera de nosotros y con una realidad externa que se puede conocer, se puede aprender a través de los sentidos, ¿cierto? O a través de la lógica de axiomas racionales, como planteaba las terapias cognitivas tradicionales. Vittorio Guidano plantea que el objeto temático de la psicología debería ser el sí mismo, es decir, cómo nosotros tenemos una experiencia de nosotros, ¿sí? Tomando en cuenta lo que es la epistemología evolutiva, también la teoría de los sistemas complejos, ¿sí? Él plantea una lógica donde introduce al observador en lo que observa, ¿sí? Que sería la cibernética de segundo orden, ¿cierto? Donde el observador es parte del observado y lo que nosotros experimentamos en nuestra experiencia dice mucho más de nosotros que de lo que está allá afuera, digamos. Es un elemento central que tiene que ver con cómo se organiza el sí mismo, ¿sí? Acá una precisión importante a destacar es que la noción del self no tiene que ver con la noción del autoconcepto o la noción del yo que se planteaban en los modelos anteriores a las terapias cognitivo-constructivistas, ¿no? Como esta lógica como del yo soy así, como si fuese una visión objetiva de quién soy, digamos, sino que en este caso el self se entiende como un proceso, ¿sí? ¿Qué significa que el self sea un proceso? Significa que el self se va organizando en distintos niveles, en multinivelal, multiprocesal, y que esos niveles no se pueden comprender desde una lógica lineal y causal, ¿sí? Es decir, lo que nos sucede a nosotros siempre está en constante movimiento. Cuando hablamos de proceso, hablamos de movimiento, es decir, de un fluir continuo de la experiencia, ¿no? Para poder entender cómo se organiza el sí mismo, tenemos que estudiarlo desde las personas que lo viven, ¿sí? De las personas que tienen, por decirlo así, un sí mismo, que experimentan un sí mismo. En ese caso, hablamos de enfoque ontológico porque hablamos del estudio desde la experiencia de la persona. Esa es una distinción importante que plantea el postracionalismo en relación al otro modelo, en la medida que nosotros nos enfocamos en una perspectiva ontológica, en cómo el otro vive su experiencia y cómo construye un orden del mundo, ¿sí? Por supuesto que ese orden, dice de nosotros, se autoorganiza según ciertas reglas sintácticas del conocimiento y tiene una progresión ortogenética. ¿Qué significa esto? Que hay una dirección que sigue la persona en su vida desde que nace hasta que se muere, digamos, y que hay ciertos ciclos de vida o ciertas etapas de la vida donde pueden surgir discrepancias, ¿sí? Ahí nos vamos a meter al tema del síntoma porque la noción de discrepancia es muy importante y se la adelanto a ustedes para que vean que eso tiene que ver con el desarrollo de las personas, cómo las personas van viviendo distintas etapas que hacen que una persona, dependiendo de la etapa en la que se encuentre, pueda entrar en un estado de crisis. Y ahí es donde aparecen los síntomas, ¿no? Este self, este sí mismo, que tiene esta progresión ortogenética, se organiza en dos niveles, ¿sí? Los dos niveles de la experiencia humana que más weón, es decir, el yo y el mí. Está prestado del pragmatismo norteamericano, ¿cierto? De James y de Mead, que habla de el yo que experimenta y actúa, es decir, nuestra experiencia inmediata de estar siendo en el mundo, momento a momento y sin mayor procesamiento de la cognición secundaria, y un mí que observa y que evalúa, es decir, un reordenamiento que va detrásito de la experiencia y que nos permite a nosotros distanciarnos, descentrarnos, crear historia, valorar la experiencia en proposiciones conceptuales, ¿sí? Estos dos niveles, que son el yo y el mí, siempre están ocurriendo momento por momento, ¿sí? El nivel del yo coincide con lo que nosotros llamamos la experiencia inmediata de mí,
que es la experiencia prácticamente prereflexiva y de conocimiento tácito. Es decir, de todo lo que nos sucede sin que nosotros tengamos tanta conciencia de ello. ¿Sí? Y el mí coincide con una explicación que a través del logro evolutivo del lenguaje nos permite estructurar la experiencia en historia, en explicaciones, etc. También ese sí mismo tiene un determinismo estructural y un cierre organizacional. ¿Qué significa esto? Que está determinado en su estructura, es decir, que puede, digamos, desarrollar distintos niveles de estructura en su relación con el mundo y tiene un cierre en su organización, es decir, ese sistema que nosotros llamamos el self, tiene un cierre que se mantiene siempre igual a través de la vida, sin embargo, se va manteniendo en la medida que va cambiando. Es una cosa bien compleja, pero lo voy a explicar de manera bien sencilla. Cada vez que nosotros cambiamos, ¿sí? Que nos pasan cosas en nuestra vida, nosotros sentimos que hay cosas que se mantienen y cosas que se modifican. ¿Sí? A eso se refiere con que hay un cierre organizacional a las cosas que se mantienen. ¿Sí? Eso es muy importante dentro del modelo. Obviamente, este sí mismo, este self, se organiza en los vínculos tempranos, es decir, desde que nacemos, las relaciones con los demás, la dimensión de alteridad y de intersubjetividad es fundamental para poder entender cómo se organiza el sí mismo, porque nosotros no somos sin los otros, digamos. Somos seres sociales, somos seres relacionales que estamos siempre interactuando con los demás, aunque no queramos. Aunque nosotros creamos que no lo hacemos, siempre estamos arrojados a vivir con los otros. Y ahí la noción de alteridad y de intersubjetividad es fundamental para entender cómo se organiza el sí mismo. ¿Sí? Ese sí mismo se organiza en distintos procesos, procesos de continuidad y de discontinuidad que les vamos a llamar mismidad, la continuidad, e ipseidad a la discontinuidad. Bien, ¿qué son las emociones humanas y cómo funcionan? ¿No? Uno de los elementos centrales del porracionalismo tiene que ver con la experiencia emocional. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque los síntomas de los pacientes, la mayoría, al menos la dimensión timopática o neurótica, ¿cierto? Los síntomas siempre tienen que ver con cosas que las personas sienten. ¿Sí? Las personas nos consultan y nos dicen, vengo porque me siento mal, vengo porque siento esto, vengo porque me pasa esto. En general, las personas siempre nos consultan porque hay una experiencia emocional que les cuesta lidiar, que les cuesta procesar y les cuesta entender, ¿no? Las emociones se pueden entender como una experiencia multidimensional que tienen distintos aspectos de activación, es decir, hay una movilización de la psicofisiología, aspectos de desactivación, ¿sí? Hay emociones que son más activantes y otras que desactivan, y tienen ciertas valoraciones, es decir, las emociones siempre están conectadas con algunos esquemas que nos permiten interpretar nuestra conducta de manera innata. Es parte de nuestro patrimonio genético y hay una condición biológica importante en la experiencia emocional. ¿Sí? Hay algunos autores clásicos que plantean que existen distintas emociones, ¿no? Hay emociones básicas y emociones secundarias o autoconscientes, ¿no? Por ejemplo, las emociones básicas serían las emociones que surgen antes del pensamiento, ¿no? Que no requieren de una reflexión, de una mediación reflexiva. Por ejemplo, el miedo, la rabia, la tristeza, la curiosidad, el asco, el desprecio, son emociones que están en todas las personas y que algunos investigadores han podido reconocer de manera universal, ¿no? Y ahí viene esta lógica como del rostro, ¿no? De cómo en el rostro se pueden ver ciertos marcadores de las tonalidades emocionales que pueden ser comunes para todos, independiente del lugar donde se encuentren. Pero también tenemos otras emociones, como la culpa, el orgullo, la reactancia, eh, que son emociones que requieren de una mediación reflexiva para poder comprenderlas. Son emociones que están más contextualizadas, ¿no? Por ejemplo, la culpa está muy conectada con una evaluación que una persona hace en alguna situación y esa evaluación generalmente está conectada también con un contexto más amplio, ¿sí? Y eso puede variar también de cultura a cultura, ¿sí? Hay ciertas situaciones que hay eh, escenas, digamos, que pueden ser culposas para algunas personas y para otras no, dependiendo de la cultura en la que se muevan, ¿sí? La emoción de rabia, por ejemplo, es una emoción que es mucho más primaria en el sentido que te activa ciertos mecanismos fisiológicos, y hay estudios también en neurociencia que así lo demuestran. A diferencia de estas otras emociones, como el orgullo y la culpa que mencionaba recién, que requieren de un procesamiento, de una valoración, ¿no?
Ahí les recomiendo dos libros muy importantes para los que les interesa el tema de las emociones: La vía secreta del cerebro, de Elisa Feldman, que es una de las mayores investigadoras actuales de teoría de las emociones, y el libro de Stefan Hoffman sobre la emoción en psicoterapia, que es una joya ese libro, así que se lo recomiendo para que lo revisen independiente del enfoque que tengan. Les va a servir y les va a sacar algún aprendizaje. ¿Mm? Bien, con estos elementos teóricos, ¿cómo entendemos el síntoma? El síntoma se entiende en el porracionalismo como una experiencia emocional discrepante con la identidad, con este sí mismo, ¿no? Por lo tanto, los síntomas surgen como el resultado, ¿sí?, de intentos de cambio fracasados, podríamos decirlo, en alguna etapa del ciclo vital, donde el sistema, debido a sus niveles limitados o insuficientes de autoconciencia, le impide la integración y la autorreferencia de algunos elementos o de algunas porciones de la experiencia personal, lo que genera finalmente que la persona se quede atrapada, se quede rigidizada, por ejemplo, en una situación específica sin poder observar otros puntos de vista que le van a permitir flexibilizar esa tonalidad emocional. ¿Sí? Esos niveles previos de autoconciencia resultarían insuficientes para poder procesar esa discrepancia emocional en esa etapa de la vida, debido a la tendencia a excluir componentes importantes de la experiencia. ¿Sí? ¿Qué significa excluir acá en esta lógica? Significa que nosotros dejamos fuera parte importante de la experiencia emocional que nosotros estamos vivenciando en ese momento, a través de algunos mecanismos. En el modelo se llaman mecanismos de autoengaño, que son dos básicamente. Uno son los mecanismos de exclusión cognitiva y los mecanismos de desatención selectiva. ¿Sí? Los mecanismos de exclusión cognitiva tienen que ver con no prestarle atención o no reconocer explícitamente las cosas que nosotros estamos experimentando en alguna situación específica. ¿Sí? Y los mecanismos de desatención selectiva son actividades distractoras, actividades como puede ser, por ejemplo, consumir sustancias, tener atracones, por ejemplo, tener conductas autolesivas, ¿cierto? Que nos permiten cambiar el foco inmediato de una experiencia que es discrepante. ¿Sí? Generalmente estos dos mecanismos, estas dos actividades, van juntas en la psicopatología. ¿Sí? Ahora, los síntomas siempre están relacionados con un constructo central del porracionalismo, que lo voy a explicar a continuación, que tiene que ver con las organizaciones de significado personal, ¿sí?, y sus temáticas existenciales, es decir, cuáles son los temas de vida que van desarrollando las personas en su desarrollo personal. Bien, estábamos hablando del autoengaño, y el autoengaño tiene una relación muy importante con lo que es la autoconciencia. Volvamos un poquito atrás cuando hablábamos del self, que funciona en estos dos niveles del yo y del mí, ¿sí?, de la experiencia y la explicación, ¿no? La autoconciencia vendría siendo lo que el mí permite captar y ordenar de la experiencia del yo. ¿Sí? Por lo tanto, siempre cuando nosotros estamos teniendo una experiencia, y esto es para todos, digamos, sin síntomas o con síntomas, los niveles de autoconciencia nunca son absolutos. ¿Sí? Porque desde esta lógica constructivista, la autoconciencia no es como una lógica de correspondencia objetiva con la imagen real de quién soy yo, sino que en el fondo esa autoconciencia tiene que ver siempre con la mantención de una imagen o de un sentido de mí mismo que sea positivo a los ojos de los demás. ¿Sí? Porque como estamos insertos en la intersubjetividad, la alteridad y la epistemología evolutiva, el ser humano busca la adaptación antes que la búsqueda del placer, y prioriza la evitación del dolor antes que la conducta hedónica, por ejemplo. ¿Sí? Y más aún, prioriza mantener una autoestima aceptable para los ojos de los demás, ¿sí?, a nivel explícito. ¿Sí? Cuando experimentamos discrepancia, los mecanismos de autoengaño, podríamos decirlo, superan, ¿sí?, a los mecanismos de autoconciencia, y la autoconciencia disminuye. Por lo tanto, la capacidad que tiene el mí de ordenar el yo disminuye y se queda rigidizado en algunos elementos de la experiencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede en la psicopatología? Es que la persona no consigue explicarse aspectos importantes de su experiencia inmediata. ¿Sí? Por lo tanto, estos mecanismos de autoengaño se vuelven estereotipados, se vuelven rígidos, se vuelven automatismos, que con tal de mantener esta autoestima aceptable, dejan fuera elementos muy importantes de nuestra experiencia, o incluso pueden disociarla, ¿sí?, separar gran parte de la experiencia
Sin embargo, esa experiencia sigue siendo vivida a nivel tácito, a nivel del yo, y esa experiencia aparece de manera intensa, perturbadora y se vive de manera extraña para la persona. Acá estamos en lo que son las dimensiones de coherencia interna. ¿Cuáles son las dimensiones de coherencia interna? Son las dimensiones con las cuales el sí mismo mantiene su continuidad. ¿Sí? Para entender esto es muy importante situar el síntoma dentro de la noción de los procesamientos neuróticos y psicóticos, porque, a diferencia de los modelos anteriores, Vittorio Guiano plantea una teoría ontológica de la personalidad que a su vez permitía entender una fisiología de la experiencia humana. ¿Sí? ¿Qué significa una fisiología de la experiencia humana? Que es una nomenclatura médica, ¿no? Significa que nosotros no podemos entender la enfermedad o lo anormal, ¿cierto? Si no tenemos una visión de cómo funcionan las personas, ¿sí? Y no refería externamente a eventos puramente bioquímicos, por un lado, o eventos que tienen que ver con lo que es, por ejemplo, las normas sociales. Acá el self está integrado en todos los niveles, hay niveles biológicos, sociales, culturales y personales, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que entender cómo funciona el sí mismo, ¿sí? Cómo se organiza normalmente. Y en esa dimensión de procesamiento normal encontramos que hay una dimensión que tiene ciertas características. Por ejemplo, el procesamiento flexible, abstracto y generativo. ¿Qué significa esto? Que el sí mismo, en esta organización del yo y el mí, puede distinguir distintos puntos de vista, no se queda pegado a la situación y puede salir fácilmente de ahí, refiriéndose a la experiencia, tomando en cuenta distintos puntos de vista, ¿cierto? Es generativo, puede generar y autocrear, digamos, distintos niveles de experiencia, y eso nos genera algo bien interesante que no sucede en la psicopatología, que es el sentido de propiedad de la experiencia. ¿Sí? Es decir, en la dimensión normal, el sujeto siente que su experiencia es todo el tiempo de él, no la percibe como algo externo, extraño a sí mismo, ¿no? En el procesamiento neurótico, estas capacidades disminuyen y se vuelve rígido, ¿sí? Con muy pocos puntos de vista o un solo punto de vista, concreto y limitado, es decir, pegado a la inmediatez de la experiencia. ¿Sí? El sujeto que, por ejemplo, experimenta ataques de pánico se queda pegado a la situación y a la lectura, ¿cierto?, del descontrol corporal que le implica la activación de su interocepción, ¿sí? Sin mirar, por ejemplo, el escenario imaginativo o la constricción que pueda experimentar en los vínculos afectivos, ¿sí? O sin mirar, por ejemplo, la experiencia o la representación de sí mismo que tiene en ese instante, ¿sí? Y eso le genera la sensación de extrañeza a la experiencia. Posiblemente todos acá hemos atendido personas, ¿cierto? Y muchos de ellos nos cuentan, me vino la depresión, me vino el ataque de pánico, me vino la ansiedad, o incluso los casos de adicciones, que a lo que más me dedico, de repente me dicen las personas, no, don Luis, si estaba sentado y de repente salí y consumí, por ejemplo, y no conectan. Obviamente el trabajo del terapeuta es conectar y ahí después vamos a explicar cómo se hace. También en el procesamiento psicótico encontramos estas mismas capacidades del procesamiento neurótico, pero mucho más limitadas todavía, ¿cierto? Mucho más rigidizadas, que generan una fragmentación y una discontinuidad en la experiencia. Es decir, por instantes se pierde esta continuidad, se pierde la separación entre el sujeto y el mundo, y todo lo que nos aparece en nuestros componentes cognitivos de nuestra experiencia aparecen de manera desconectada, como que cada uno de los elementos anduviese por su lado. ¿Sí? Y eso genera un sentido de fragmentación de la experiencia que es muy característico de las experiencias psicóticas. Personas que hemos atendido pacientes con esta experiencia, podemos darnos cuenta de que muchas veces las narrativas son inconexas, con un lenguaje fragmentado, ¿cierto? Les cuesta dar cuenta de lo que sienten, incluso desarrollan un exceso de explicaciones, como serían los delirios, o de repente, en vez de imaginarse ciertas cosas, escuchan voces, ¿cierto?, con respecto al contexto. Bien, pasemos ahora a hablar de las organizaciones de significado personal. Las organizaciones de significado personal, primero, es un constructo que surge de la investigación clínica. ¿Sí? Podríamos decirlo, como a la gente le gusta esta cosa de la basado en evidencia y todo eso. Acá podríamos decir que este constructo está basado en evidencia porque las OSP surgen de una investigación cualitativa longitudinal que desarrollaron Vittorio Guiano y Giovanni Liotti, bien jóvenes ahí que salen en las fotos en el año 81, que tenía como objetivo entender la etiología de los trastornos psicológicos, ¿sí?
y poderlos comprender una perspectiva evolutiva, en términos de procesos y no de etiquetas. ¿Y qué es un vuelco que ha tenido la psicología actualmente? ¿Qué características tienen? Tiene una relación directa con los patrones vinculares tempranos, es decir, hay algunas organizaciones que son más evitantes y otras más coercitivas. Surgen del estudio de procesos psicopatológicos y su trayectoria evolutiva, como les decía recién. No son patologías en sí mismas, no son rótulos, sino que son estilos de personalidad que pueden tender o predisponer al sujeto a desarrollar distintos síntomas específicos. Por lo tanto, hablamos de una psicopatología procesal evolutiva, personalista y explicativa, que no es solamente descriptiva en el sentido del DSM o del CIE, que es ateórico, que solamente permite como elaborar una semiología de los síntomas, ¿no? La OSP también son la forma en cómo el sujeto ordena su experiencia, ¿no? Cómo autoorganiza una experiencia a sí mismo. Y son llaves explicativas hermenéuticas para guiar la estrategia del terapeuta. Es decir, el terapeuta utiliza las OSP para poder aproximarse al paciente, no para cosificarlo y cerrarlo en este proceso recursivo ideoafectivo, sino de poder acercarse a la experiencia desde cómo el otro la vive, ¿sí? Y otro elemento importante es que el significado para nosotros está en la emoción. Por lo tanto, en la tonalidad emotiva se va generando una organización del dominio emocional, donde están presentes ciertas tonalidades emotivas versus otras, que van a ir dando origen a una manera particular de afectarnos con la realidad, ¿sí? En general, cuando hablamos de significado, hablamos de lo que es significativo para nosotros. Y eso varía de persona a persona, ¿sí? ¿Cuáles son estas organizaciones de significado personal que vemos acá en el porracionalismo? Hay cuatro, ¿sí? Que son las clásicas que desarrolló Guyano, que son las OSP depresiva, fóbica, dápica, que tiene que ver con DAP, que significa desórdenes alimentarios psicogénicos, y la organización obsesiva, ¿sí? Estas cuatro organizaciones, si bien tienen nombres de referencias patológicas, como de organización depresiva o fóbica, que son entidades de mórbida, ¿sí? eh, no hablan de que son sujetos que tienen tendencia a desarrollar esos síntomas, ¿sí? Por ejemplo, la depresión es más común y es más frecuente que se desarrolle en las organizaciones depresivas que en las otras organizaciones. Sin embargo, la depresión se da en todas las organizaciones. Lo que cambia es la tonalidad emocional de base y el tema al cual se refiere la tonalidad emotiva y también la discrepancia que experimenta el paciente, ¿no? Lo mismo la ansiedad más frecuente que se ve, por ejemplo, en las organizaciones fóbicas, que tienen estos patrones más coercitivos, que son más controlantes, con padres más sobreprotectores, que están más metidos ahí en la crianza con los hijos, ¿cierto? Y que a veces pueden generar ciertas conductas de sobreinvolucramiento. Pero también se puede dar en todas las otras organizaciones, la ansiedad, ¿sí? En la organización DAPICA se dan los trastornos alimentarios de manera casi exclusiva, podríamos decirlo, pero también se pueden dar en otras organizaciones. Eso ha dado debate en el modelo actual, que es un tema que también lo vamos a profundizar en el curso para que entendamos mejor cómo se organizan estas distintas organizaciones de significado. Y estas organizaciones tienen ciertas características. Por ejemplo, tienen algunas inclinaciones emocionales que se construyen en base a la reciprocidad temprana con las figuras de apego y que se van generando ciertas emociones. Por ejemplo, en los depresivos y los fóbicos hablamos de inward, está focalizado en lo interno. ¿Qué significa eso? Que son personas que le dan primacía a lo que sienten, ¿sí? O ellos sienten que son lo que sienten, lo que van sintiendo en el momento, ¿sí? En el caso de las organizaciones obsesivas y dápicas, hablamos de una organización outward, una inclinación emocional que está más orientado a las emociones autoconscientes, es decir, que busca corresponder a un marco externo de coordenadas. En el caso de las organizaciones con tendencia a los trastornos alimentarios, a un otro, ¿sí? Que va correspondiendo a la expectativa momento a momento, lo que el contexto le pide a esa persona. Y en el caso de los obsesivos, corresponden como a normas éticas o morales de cómo deben ser las cosas, ¿no? Hablamos de estilos independientes de campo y dependientes de campo, en el sentido de que, por ejemplo, los depresivos y los obsesivos mantienen como cierta distancia, son más impersonales y desarrollan mucho más la noción del pensamiento abstracto, ¿sí? En desmedro de la habilidad interpersonal, que sí está muy presente, por ejemplo, en los estilos más fóbicos o los estilos DART, ¿sí? Cada una de estas organizaciones tiene ciertos temas de vida. Por ejemplo, el tema de vida de los depresivos, de la organización depresiva,
es el tema del abandono y del rechazo. El sentido de sentir que están separados del mundo, que no tienen acceso a un vínculo estable por su historia previa, ¿cierto? Y tienen esa tendencia a autoorganizarse, siempre experimentando la experiencia de pérdida. En el caso de los fóbicos, eh, que es lo contrario a los depresivos, digamos, los depresivos hay poco o nada de vínculo, acá hay mucho vínculo. Los fóbicos tienen una autoestima positiva de sí mismos, son sujetos que se sienten queribles para los demás y para sí mismos. Sin embargo, son sujetos que tienen la experiencia de sentirse constreñidos por alguna figura significativa o desprotegidos, lo cual les genera una experiencia de vulnerabilidad y de hostilidad con respecto a un mundo peligroso del cual se tienen que cuidar. Y ahí vienen sus estrategias de control, ya sea de sí mismo o de sus relaciones personales. Por eso es dependiente de cada, ¿no? En el caso de los dápicos, el tema de vida tiene que ver con el sentido de corresponder constantemente a la expectativa de un otro significativo, en la medida que estos sujetos sienten que son lo que los demás dicen que son. ¿Sí? Van como correspondiendo a lo que los otros dicen. Por lo tanto, son muy sensibles a la crítica, son muy sensibles al comentario, y esas críticas les cambian el sentido de sí mismo en la medida que ellos se sienten ineficaces. Por lo tanto, estos sujetos siempre buscan actividades ligadas con el rendimiento, con resaltar en lo que hacen, ¿cierto? Son muy competitivos, ¿cierto? Las variantes activas, las variantes pasivas, son sujetos que evitan mucho las situaciones sociales, que pueden desarrollar incluso las variantes psicopatológicas, ansiedad social o fobia social, ¿sí? Y en lo obsesivo hay una experiencia del mundo donde ellos tienen un sentido doble, por decirlo así. Se sienten buenos y malos a la vez, queridos y no queridos a la vez, por una actitud ambivalente por parte de las figuras parentales. Eso genera que ellos experimenten una experiencia de inseguridad y de incertidumbre, que es distinta a la de los fóbicos, y que la única manera de recobrar esa certidumbre es a través del pensamiento. De ahí viene esto de la duda sistemática, de poder corresponder con esta lógica, ¿cierto?, abstracta de normas éticas que me dicen lo que es correcto y lo que no es correcto hacer. ¿Sí? Cada una de las organizaciones tienen alguna dinámica de compensación, es decir, eventos que podrían generar síntomas. ¿Sí? Por ejemplo, los depresivos, los eventos afectivos que estén conectados con pérdidas, fracasos o decepciones. Por ejemplo, términos de relaciones, el fallecimiento, pérdida de alguna figura significativa, o fracasos también en el área laboral, porque los depresivos tienen esta noción de una atribución interna de su sentido de no queribilidad, por lo tanto ellos se esfuerzan por acceder al mundo y en esa noción de esfuerzo desarrollan lo que Bowlby llamaba la autoconfianza compulsiva, ¿no? En esta autoconfianza son sujetos que separan un poquito del mundo y están muy enfocados en sus metas. Entonces, cuando no resulta un proyecto, un depresivo, es fatal, digamos, ¿no? También la inversión de roles en la infancia, adolescencia, los patrones de provistos de afecto, ¿cierto? Hijos que tienen que cuidar de temprana edad a sus padres, pero estos padres son indiferentes o rechazantes con ellos, o incluso maltratadores, ¿no? Y crisis de la mediana edad, donde ya los sujetos evalúan que a lo mejor sintieron que no han logrado nada, que no tienen un proyecto de vida, digamos, que los pueda sostener en el tiempo, ¿no? En el caso de los fóbicos, los eventos tienen que ver con eventos de constricción o desprotección de un vínculo significativo, ¿sí? Realmente estos eventos tienen que ver con relaciones importantes, ¿sí? O situaciones donde el sujeto se vea comprometido en su autonomía y responsabilidad con un otro. Por ejemplo, los fóbicos son muy sensibles al compromiso, al matrimonio, por ejemplo. He atendido pacientes que los días previos o el mismo día del matrimonio les da un ataque de pánico y terminan en el hospital y se canceló el evento, digamos. Habían invertido un montón de lucas, ¿cierto? Tenían todo comprado y no pudieron. Fue muy discrepante para ellos la sensación de constricción de estar atrapados en ese vínculo, ¿sí? Lo mismo con los cambios de lugares que pueden generar algunas reacciones ansiosas o algunas crisis de pánico en algunas personas cuando las figuras de referencia se encuentran lejos y puede ser muy amenazante esa experiencia. En los dápicos, los eventos tienen que ver con situaciones de exposición, donde se ponga en juego su sentido de ineficacia personal, la decepción o la sensación de inadecuación. Por ejemplo, en un ascenso laboral, si una persona que no se siente capaz eficaz de poder lidiar con esa petición, por ejemplo, ¿no? Las situaciones de enfrentamiento personal y vincular son particularmente sensibles para estas personas porque siempre están tratando de complacer, de corresponder a la expectativa de los demás, ¿no? Por lo tanto, en esa situación se puede generar mucha ansiedad, ¿no?
Y obviamente otra experiencia muy discrepante es la decepción de un vínculo significativo. Es decir, yo me construí una imagen idealizante de alguien y de repente esa imagen se fue a tierra y ahí mi sentido se vuelve borroso, vago y me afecta constantemente, ¿no? En el caso de los obsesivos tiene que ver con la sensación de incertidumbre o la ausencia de control emocional o donde las emociones que yo estoy experimentando no calcen con estas normas éticas. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con la rabia, por ejemplo, que tiene la imagen de que un santo, por ejemplo, un ser que no rompe ni una taza, digamos, y de repente se enojó a tal nivel que tuvo la imagen de pegarle un hachazo a su pareja, ¿sí? Esa imagen, si bien no la lleva a cabo, digamos, esa imagen, el solo hecho de que aparezca, es absolutamente perturbador y discrepante para el obsesivo. Y ahí tiene que empezar a sacar esa imagen de sí mismo y ahí es como se generan los rituales de limpieza, de lavado, ¿cierto? Se lavan las manos 50 veces al día, digamos. Y también los fracasos en proyectos laborales tienen que ver con el desafío de las normas éticas. Un sujeto tiene un compromiso de responsabilidad muy alto. Eso se quiebra, también se queda en un estado de incertidumbre que puede insegurizar mucho a los. Bien, para ir finalizando, les voy a hablar bien general un poco de lo que es la terapia por racionalista. Lo vamos a ver mucho más en detalle la próxima semana en el curso. Pero la terapia tiene tres etapas, ¿sí? La primera tiene que ver con preparar el contexto clínico interpersonal, ¿sí? Que significa poder acoger a la persona que nos consulta, poder entender cuál es la discrepancia que el paciente experimenta, que es una pregunta importante que nosotros nos hacemos. Nosotros no nos interesa tanto categorizar el síntoma en términos semiológicos, ¿sí? Sino que el síntoma nosotros lo preguntamos como una modalidad de mantención de la coherencia. Es decir, ¿qué información nos está dando este síntoma sobre la identidad de este sujeto, de esta persona que nos consulta? ¿Sí? ¿Para qué? Para poder llegar a una redefinición interna y a una reformulación del problema. Es decir, que ahora el problema ya no lo vemos como algo externo, algo generado por algo biológico o algo situacional, sino que lo vemos como modalidades de ser de la persona, como modo de organizar la experiencia. Y ese trabajo se hace en las primeras sesiones, 4 sesiones, 6 sesiones. Hay pacientes que son súper habilosos y tú haces este trabajo en una sesión o dos, digamos. Hay otros que están más rígidos y se demora un poquito más. Eso va a depender de la modalidad de procesamiento que le hablaba hace un rato del paciente. Viene la segunda etapa, que es la construcción del setting terapéutico, que tiene dos etapas, que es la reconstrucción de la dimensión de vida actual, que tiene que ver con reconstruir el momento del desbalance del paciente. Es decir, desde cuándo esta persona está desbalanceada con el síntoma, cuánto tiempo ha pasado, cómo se manifiesta el síntoma ahora y cómo lo podemos reconstruir en distintos dominios de experiencia del paciente, con la familia, en la casa, en la pega, con los amigos, en distintas situaciones, ¿no? Eso va generando un aumento de autoconciencia, donde el paciente empieza a flexibilizarse como sistema, empieza a integrar estas experiencias discrepantes a nivel emotivo, ¿sí? Y también el análisis del estilo afectivo que tiene que ver con la manera en que nosotros desarrollamos, construimos, mantenemos y terminamos relaciones afectivas. Y la tercera y última etapa, que es una etapa que no se realiza mucho, que tiene que ver con el análisis evolutivo de cómo el sujeto llegó a construir su organización de significado. Algunas nociones generales sobre la técnica de la moviola, que es una técnica idiosincrática del modelo, digamos, la elaboró Vittorio Buono en su trabajo más importante, que es el signo proceso, y tiene que ver con observar la experiencia desde distintos puntos de vista, ¿sí? Trabajamos con el contexto y la experiencia donde aparece el síntoma. Le pedimos registro al paciente de que anote cuándo, cómo fue. Una lógica muy heredada del análisis funcional y de los principios de la reconstrucción cognitiva, ¿sí? ¿Qué pasó antes, durante y después de la experiencia? ¿Sí? Se busca comprender la experiencia y explicarla en términos de historia, ¿sí? Y cómo esta persona puede integrar estos elementos en función de su propia historia, ¿sí? A través de cómo se ve, cómo se percibe, lo que atribuyo, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, ¿sí? Cómo se siente, cómo le afecta a su imagen, ¿sí? Se flexibiliza al paciente a través del incremento de autoconciencia, su manera de ser, se enriquece la narrativa, es decir, se enriquece la manera en que el sujeto ordena su historia, adquiriendo mayor regulación emocional, ¿sí? Y se analiza siempre en función de la primera persona y desde la tercera persona, es decir, mirarse desde adentro, como protagonista de la escena, ¿sí? Y mirarse desde afuera, es decir, como un espectador de la escena. Así como cuando uno ve una película y ve una escena y uno empieza como a hipotetizar
hoy esta persona se sintió así, etcétera. Es más o menos lo mismo, pero en el trabajo con el paciente, ¿sí? La moviola, un dispositivo que se utilizaba hace muchos años atrás, digamos, para poder pasar las escenas, los fotogramas que se llaman. Ahí hay una imagen de la moviola y esa metáfora cinematográfica es con la que trabajamos con los pacientes. Y así es como entendemos el cine. ¿Sí? Es decir, como parte de la historia de esa persona para poder derivar un guión que nos permita comprender y ampliar la historia personal de esa persona y que pueda comprender y asimilar ese desbalance y poder llegar a un equilibrio progresivo. Bien, para finalizar, les voy a compartir brevemente un caso clínico. Me parece que ya estamos en la hora. De una persona que yo la atendí hace varios años atrás. Un hombre heterosexual de 50 años que fue derivado por otro terapeuta que estaba abordando un episodio depresivo mayor en una reconocida unidad hospitalaria de este país, a propósito de una intoxicación alcohólica que tuvo esta persona. Así llegó a mí, digamos. Esta persona vive sola, con 4 perros, no tiene contacto con su familia, salvo una hermana mayor que lo ve cuando tiene crisis, cuando tiene intoxicaciones o cuando está hospitalizado por temas de consumo excesivo de alcohol. ¿Sí? Algunos datos: está separado hace 10 años, consume alcohol de manera problemática hace 5 años, allá la mitad de su vida consumiendo, con periodos de abstinencia prolongados, es decir, durante esos 25 años ha estado 1, 2, 3 años máximo sin consumir. Su patrón de consumo son 2, 3 días a la semana, viernes, sábado, domingo, nuevamente destilado, vodka, pisco, ron, en solitario y siempre con episodios de intoxicación, con compromiso de conciencia y situaciones bien complejas. Una de las características importantes que me mostró este paciente al principio tenía que ver con como un sentido de desesperanza con respecto a la vida. Y él se había separado de 10 años y él tenía la noción de que él había sido como el culpable de esa separación y que se había farreado como a la mujer de su vida, ¿no? Y esa experiencia le quedó reverberando durante todo este tiempo. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo con la moviola, empezamos a ver, por ejemplo, los momentos donde aparecía el deseo de consumir, lo que llamamos el craving. Entonces yo le decía, bueno, veamos cuándo aparece el craving, cómo fue. El paciente me dice, no, el día viernes salgo a la pega, 6 de la tarde, me voy a la casa, y cuando llega a la casa, empieza a observar su casa y se da cuenta lo solo que se siente, lo solo que está, digamos, y empieza a tener recuerdos, imágenes de las situaciones, de las peleas con su expareja y de situaciones difíciles que vivió con ella. Y ahí es cuando ya tiene una experiencia de desesperación, donde se siente una persona indigna. Eso lo empezamos como a secuencializar posterior a la sesión. En la primera sesión no lo hicimos de esa forma. Y a medida que empezamos a trabajar en esa experiencia, yo le empecé a reformular que él tenía estos temas de ella están conectados con experiencias anteriores donde él se sentía rechazado, por ejemplo, se sentía dejado de lado, que no lo tomaban en cuenta, y eso le generaba una rabia tremenda, una rabia física. ¿Sí? Él tenía muchos problemas en su lugar de trabajo y por eso fue derivado al colega que lo atendió en salud del personal, que también era un terapeuta racionalista después, eh, justamente por esto, porque era una persona muy sensible a las experiencias de rechazo, estaba organizando, digamos, su experiencia de manera concreta con esta actividad distractora que era el consumo de alcohol. ¿Sí? Después de 3, 4 meses de psicoterapia, el paciente logró la abstinencia, tuvo un par de episodios de consumo en ese primer periodo y después se mantuvo 3 años en abstinencia y después de un seguimiento que le hicimos 3 años después, se mantuvo, digamos, en abstinencia y cambió su vida, se revinculó con su familia y empezó a comprender que esto, más que una realidad externa del rechazo, era una manera de darle sentido a su propia experiencia. Y ya empezó a visualizar estrategias más flexibles y empezó a integrar esta experiencia discrepante con su identidad. ¿Sí? Ahí vemos a una persona que tiene un mecanismo distractor ahí, escuchando Alice in Chains, que es una tremenda banda, de los 90, Down in a Hole o Love Hate Love, no sé cuál será la preferida, pero básicamente eso les quería comentar con respecto al tema del síntoma y les dejo mis datos, mi correo y la página por si
quieren consultar, ya sea para supervisiones, para atenciones o lo que sea. Genial. Muchísimas gracias. Ya, podemos iniciar entonces con unas 3 preguntas más o menos. Quiero manitos arriba porque se respeta el orden. O que me lo dejen escrito en el chat. Vamos a ver cuáles son las 3 primeras. En la adicción, esta desatención selectiva es previa a conciencia de enfermedad. Gracias. Ahí tenemos una pregunta de Héctor Muñoz Díaz que dice, en la adicción, es- ¿esta desatención selectiva es previa a la conciencia de enfermedad? Creo que eso dice. Hola Héctor. Sí, buena pregunta Héctor. Aprovecho de saludarte Héctor. Eh, sí, buena pregunta. Mira, en general el mecanismo sucede en distintas etapas de la evolución del trastorno adictivo. ¿Sí? La lógica de la precontemplación o de la conciencia de enfermedad, digamos, eh, tiene que ver con cómo el sujeto se da cuenta que tiene un problema. ¿Sí? En este caso, la desatención selectiva sucede en los primeros estadios de la adicción y después, cuando ya el cuerpo o los patrones psicofisiológicos se adecúan a la sustancia, por los fenómenos de tolerancia, abstinencia, eh, Dame un segundo, el no he podido sujeto leerlo, después pero empieza a consumir de manera como habitual, porque también el cuerpo le pide. ¿Sí? Sin embargo, siempre hay eventos que generan esta activación del craving que pueden entenderse como desatención selectiva, independiente del grado de conciencia de enfermedad que tenga la persona. O sea, sucede igual, aunque tengas conciencia o no conciencia, siempre está esta actividad distractora con respecto a esta discrepancia emocional que estamos experimentando. Al menos en el área de adicciones funciona así, que es a la que me dedico con más estudios, digamos, pero en general en los distintos síntomas funciona con esa lógica, desde el modelo. continuamos entonces. Cecilia pregunta si vamos a compartir el PPT. Sí, y también van a tener a su disposición la clase grabada. Les va a llegar por correo un día después de la sesión en vivo. Tenemos más preguntas en el chat, pero en honor a la voz, Miguel Ramírez, te escuchamos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profesores a Hola todos. Miguel, gusto saludarte. Hola, bueno, de partida felicitarme, muy interesante la exposición. Yo hace tiempo tuve la posibilidad de ser alumno de un profe por racionalista, don Jorge Barahona Wood, que, bueno, desde ese momento como que me encanté un poquito con el tema, todavía, bueno, ahora a puertas de titularme, mi intención es profundizar también en esa área. Y bueno, igual he conversado con otros profes y ahí he surgido, he investigado un poquito. Bueno, de lo lindo que este enfoque que me encanta, en el sentido que considera un poco lo que es la experiencia, la emocionalidad, la formación de la realidad, ¿cierto? De cada persona. Y para eso lo que sí tenía duda, porque eso fue como una conversación que tuvimos con un profe, otro profe, no por relacionalista, y él me planteaba que uno de los, como quizás debe ser porque Vittorio Guidano falleció muy joven, pero ¿Mm? uno de los, la parte de que tendría como, por decirlo de cierta manera, limitancia en el profesionalismo, porque por la parte del desarrollo de teoría, sería que no se explica mucho la parte teórica de cómo se da el cambio terapéutico, o bien cuáles son los elementos que podrían obstaculizar o facilitar el cambio terapéutico. Entonces, ahí yo la verdad como me falta, dije, que necesito profundizar más en el tema para poder dar una mejor respuesta, pero eso es lo que me planteaba y entonces quedé con la duda. Y además, lo otro es que yo entiendo que la moviola es como la estrategia central y no sé si hay otro tipo de estrategias que también se puedan llevar en clínica por racionalista. Y esa es la consulta, profe. ¿Cómo conocer el cambio terapéutico en este enfoque? Y si es que hay algún tipo de estrategia distinta aparte de la Sí, moviola. buenísima pregunta, Miguel, te lo agradezco mucho, porque lo vamos a ver en el curso, cuáles son los procesos de cambio en psicoterapia del racionalismo. Yo te puedo nombrar dos, lo que es la granularidad emocional, que es un mecanismo que tiene que ver con hacer distinciones de la experiencia emocional, ¿sí? Que permite distinguir distintos matices de una propia experiencia. ¿Sí? Como estábamos hablando de que el sistema se rigidiza, cuando el sistema está rígido, significa que la experiencia emocional sucede como un steering.
es decir, como una activación descontrolada. Pero cuando yo me refiero a lo que estoy sintiendo, puedo distinguir distintos matices de esa emocionalidad y eso me genera una sensación de control emocional, donde desaparece la tendencia a evitar la emoción. Ujú. ¿Sí? Entonces es un mecanismo de cambio que está estudiado por las neurociencias, por ejemplo, en el libro de Lisa Feldman que les recomendé, ahí aparece mucho mejor detallado cómo funciona la granularidad emocional y también en el libro de Hoffman. Y con respecto a la técnica, mira, el porracionalismo tiene una metodología y una técnica. Un método que busca la flexibilidad del self, ¿sí? Entre el yo y el mí, y la técnica es la técnica de la moviola, es la única que hay, pero hay autores actuales que han hecho algunas modificaciones y adaptaciones a la técnica de la moviola. ¿Sí? Por ejemplo, está la moviola fenomenológica que desarrolló Paola Gaetano en Italia, que no tiene tanto énfasis, por ejemplo, en las reglas de funcionamiento. Es decir, yo, sujeto depresivo, que me lo refiero todo como rechazo, y me da una rabia terrible, no me la tengo que referir siempre como depresivo, sino que en el fondo voy viendo la situacionalidad de la vida. Toma elementos de la fenomenología hermenéutica de Heidegger, la hermenéutica de la facticidad y la analítica existenciaria, y también las nociones de identidad narrativa de Paul Ricoeur, ¿sí? Pero integradas al modelo de Vittorio Buono. ¿Sí? Eso también lo vamos a ver en el curso. ¿Sí? Perfecto. No sé si respondí tu pregunta, Miguel. No, sí, de hecho, ven, lo último que es CETEPO o INTECO. Preguntan por ahí porque hay diplomados de CETEPO y INTECO. Pero Mira, ahí, Inteco está nuestro maestro Alfredo Ruiz, que es el primer racionalista de habla hispana, así que yo te recomiendo formarte directamente con él, quien también formó a otros terapeutas, incluyendo a Juan Balbi y a otros más. Así que ahí está la formación tal cual como la desarrolló Guyano en los 90, porque como decía al principio, Guyano hacía clase, así que está todo de primera fuente ahí, en Inteco. ya, perfecto, muchas gracias. Gracias. Pasión salió con esa pregunta. A ver qué más tenemos. El postítulo de formación por racionalista de este periodo se hizo hace poco, por si a alguien le interesa. Mm, Ya, a ver, ¿cuánto tiempo aproximadamente dura la terapia desde este modelo y cuál sería la periodicidad de las sesiones? Por ejemplo, una vez a la semana. Eh, la periodicidad de las sesiones puede ser dependiendo del paciente. Yo creo que una característica importante de este modelo es respetar siempre la coherencia del paciente y seguir su coherencia. Es decir, hay pacientes que le acomoda venir una vez a la semana, otros que le acomoda cada 2 semanas. Ahora, dependiendo del síntoma y dependiendo del nivel de procesamiento, mientras más rígido sea, se recomienda que se vea más seguido, por decirlo así. Y por ejemplo, no sé, estoy viendo un paciente con trastorno alimentario que por la rigidez del síntoma requiere vernos una vez a la semana. O, por ejemplo, en los casos que me ha tocado atender de pacientes con experiencias psicóticas o trastornos disociativos, estrés postraumático, verlos 1 o 2 veces a la semana. ¿Sí? Pero también hay otros pacientes que a lo mejor no es tan necesario, digamos, este trabajo tan sistemático, en la medida que va a depender mucho de los recursos del paciente, de su manera de procesar la experiencia y también de la disposición que tenga con la terapia. En este caso se trabaja mucho como respetando el ritmo del otro, por decirlo así. Nosotros nos vamos acomodando como perturbador estratégico a lo que el paciente nos demanda y eso requiere cierta flexibilidad también de nosotros como terapeutas. Tenemos una pregunta breve en el chat, se me ocurre, y después podríamos responder una por voz, reventando todas las posibilidades, se supone que eran tres, pero no sé si está de acuerdo, ¿le parece? Sí, démosle nomás, démosle nomás. Ya, Natalie Lillo pregunta, ¿la moviola podría estar contraindicada o no ser tan productiva para ciertos casos como por ejemplo en el abuso sexual? Qué buena pregunta. Eh, Ahí hay un debate porque hay autores que plantean que la moviola está contraindicada con el espectro del trauma por el exceso de activación neurovegetativa que podría desencadenar un episodio disociativo en el paciente, se podría desmayar, podría tener una crisis después de la secuencialización. ¿Sí? Pero en general no estaría contraindicada para trabajar en ninguno de los espectros de lo que es la neurosis. ¿Sí? Sin embargo, se requiere cierta como prudencia por parte del terapeuta. O sea, también nosotros tenemos que ir guiando al paciente
y activándolo emocionalmente, no sobrepasando los umbrales de tolerancia que el paciente experimente. Por ejemplo, en el área de adicciones son muy frecuentes porque si atendemos a una persona que está todavía en un proceso de intoxicación por sustancia o tuvo un consumo, no sé, hace 2 o 3 días, probablemente la moviola no le va a activar tanto porque el paciente todavía está interferido por la sustancia. ¿Sí? En el caso de los espectros traumáticos, de experiencias traumáticas, también hay que tener cuidado de sobreactivar al paciente, pero sin embargo es importante conectar esa experiencia con el significado que le da a la persona, más allá del evento mismo, por decirlo así. Y ahí la técnica de la moviola puede ser útil para hacer conexiones, hacer secuencialización de la experiencia, pero vuelvo a lo que decía recién, depende mucho del paciente, del caso a caso, del perfil ideográfico que tenga el paciente y de sus características. Y como buen terapeuta, capacitarse para entender las pequeñas diferencias y para eso estamos nosotros. ¿O sí? Ya, vamos a ver la siguiente palabrita entonces. Tenemos a Romina, Juan Nicolás Arancibia y a Axel. Uy, pucha, no hay que hacerle. Vamos con Romina por orden de... em, ¿cómo se dice? Por orden. Romy, Romina, te silenciaste. Hola, ¿se escucha? Sí, ahora sí. No, pero mi niña, te volviste a silenciar. ¿Ahora sí? Ay, sí. No Ah, ya, toque el perfecto, micrófono. muchas gracias. No lo toque. Ahí sí, perfecto. Bueno, mi consulta es, bueno, brevemente, sobre los pensamientos, cierto, obsesivos de algunos pacientes que no logran superar esos pensamientos, que no lo dejan avanzar en su vida. Entonces, obviamente, tienen un pensamiento muy rígido. ¿Cómo abordar esa rigidez efectivamente, más allá de las técnicas más utilizadas? Bueno, desde este modelo los pensamientos se entienden siempre en relación al self, es decir, como una manera en que el paciente organiza una experiencia. Por lo tanto, el pensamiento siempre se refiere como un elemento de conocimiento que funciona a la par con la emoción, con la acción, con la imagen, con la anticipación. Por lo tanto, cuando los pensamientos son muy rígidos, hay que estudiar primero, evaluar cuáles son el tipo de pensamiento, cuáles son las imágenes, y en esos pensamientos yo creo que el sistema se va flexibilizando en la medida que vaya conectando como la funcionalidad de ese pensamiento y qué es lo que está evitando con ese pensamiento. Es decir, si una persona que tiene pensamientos obsesivos, ¿sí? Hay que ver con qué temática está conectada y cuál es como la experiencia que sustenta ese pensamiento para poder flexibilizar esa experiencia. Porque de lo contrario, si nos focalizamos solo en el pensamiento o vemos el pensamiento de manera independiente, vamos a estar haciendo intervenciones que podrían como aumentar ese mecanismo de pensar, digamos, y que el pensamiento se quede de una manera como pegado en la persona. Y el pensamiento para nosotros está conectado con la emoción y con la imagen. Que no hay emociones sin imágenes, por lo tanto, para nosotros es muy importante poder flexibilizar esos elementos conectándolo con la experiencia emocional que lo sustenta. Porque el pensamiento no es como un pensamiento en el aire, sino que siempre está referido a algo. Y en esa referencia interna el sujeto empieza a conectar y se puede flexibilizar. Vuelvo a decir que el ritmo con el cual el paciente se flexibiliza depende de diversos recursos y de distintas situaciones. Va a depender de la edad del paciente, de qué tanta conciencia tenga de sí mismo en su evolución personal, si está siendo intervenido por otras intervenciones, ya sean farmacológicas, etcétera. Va a depender mucho de eso también. Romy nos dice, me queda clarísimo, nos dejó ahí escrito en el chat. Estamos entonces, hemos llegado al final del seminario. Con ganas de seguir aprendiendo nos quedamos, pero bueno, para finalizar, reiterarles los agradecimientos por parte de AIPA por haber participado en el seminario de hoy y también agradecemos a nuestro maravillosísimo expositor Luis Correa por su presentación, que lo dejó todo súper claro, ¿cierto? Tenemos distintos comentarios ahí en el chat, hartas flores, felicitaciones, muchas gracias Luis, fue excelente, qué bonito, qué lindo cerrar el día así. Ya.
Entonces, muchísimas gracias, querido expositor. Si gusta se queda, si gusta se retira, queda en libertad de acción y yo me quedo con las alumnas. Es. Muchas gracias a todas y todos, que estén muy bien. Los espero en el curso el próximo jueves. Genial. Nos vemos entonces.